It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. No one connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos, cuarta y última jornada de esta edición del BNew, la Barcelona New Economy Week, donde Barcelona sigue apostando por esta nueva manera de entender la economía y siendo un referente a escala mundial. Por lo tanto, seguimos impulsando la industria 4.0 y lo hacemos desde este plató para hablar de salud. Desde ayer que empezamos con estas jornadas enfocadas a las disrupciones en tecnología aplicadas al sector de la salud, y hoy lo hacemos precisamente conociendo casos de éxito con startups y otras empresas que se sitúan en diferentes procesos de su implementación. Algunas todavía justo están arrancando ahora y otras con el proyecto más madurado. Todo ello lo moderará esta sesión sobre innovaciones en el sector health la señora Gemma Batlle, directora del ecosistema Startups en Eurecat Centre Tecnològic, un centro de referencia también de Cataluña, donde estamos. Gemma Batlle, una apasionada de la IA, la robótica, la industria 4.0, obviamente también, y el Big Data. Muchísimas gracias, Gemma, y muchísimas gracias también a los speakers que hoy inauguran esta sesión de jueves. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a la organización del BNew por tener en cuenta este tema que nos apasiona tanto como es la innovación, en concreto hoy la innovación en el sector de salud. Y me gustaría presentaros los ponentes que nos acompañan. Por un lado tenemos Chiara Capra, que es una experta en neurociencia, desarrollo de producto y negocio, y que tiene una amplia experiencia internacional en todo el ámbito de salud. Entre otras, ha participado en Sense4Care y actualmente es founder de Life Neurotech, empresa B2C, donde aplican todo tema de dispositivos para, en este caso, para el seguimiento y mejora de la enfermedad de pacientes con Parkinson. Por otro lado, nos acompaña Xavi Castells, director general de Dimneo. Él tiene una larga experiencia con más de 15 años en desarrollo y dirección de startups de múltiples temas, siempre basados en tecnología médica, y actualmente es el CEO de Dimneo, en este caso también spin-off de Eurecat, y que ha desarrollado un dispositivo innovador para la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Después lo iremos viendo a lo largo de la sesión. Licenciado y MBA de SADE, y lo iremos viendo pues cómo ha participado en varias IPOs en varias empresas. Y por último nos acompaña Antonio Monzó, CEO y founder también de Meditex, ¿vale? La empresa está más ubicado en Málaga, ¿vale? La empresa ya lleva más de 15 años, ¿vale? Él es founder desde el 2020 y ingeniero técnico de telecomunicaciones y con una larga trayectoria de integración en sistemas de salud. Después de esta introducción de los ponentes pasaremos a una mesa redonda con varias preguntas que iremos focalizando en desde cómo crearon, cómo identificaron esa solución, ese producto, ¿no? Y cómo lo han escalado o cómo lo están intentando escalar, porque contamos con empresas en diferente fase de maduración de la innovación tecnológica en salud, y vamos a ir viendo en el debate pues cómo surgió esta idea, cómo lo han desenvolupado y cómo la están viendo y qué necesidades cubren actualmente en el sector de salud, que es un sector donde se está aplicando mucha innovación. Sin más, pasamos a la primera, que ya os introducía la primera pregunta, que era esta: ¿qué problema clave de salud está abordando su empresa y cómo la tecnología en este caso está jugando un papel clave para la solución? ¿Empiezo yo? Bueno, primero de todo, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y gracias, Gemma, por moderar este panel. Os cuento un poco cómo nacimos nosotros. Nosotros empezamos
identificando un problema muy grande en la evaluación clínica del Parkinson, que es que el paciente con Parkinson suele ver a su neurólogo una vez al año durante media hora. Imaginaros el neurólogo en esa media hora lo que tiene que hacer y el paciente con Parkinson la ansiedad que tiene que tener para explicárselo todo al neurólogo en solo media hora. En esa media hora, entonces, el neurólogo tiene que utilizar unas escalas y cuestionarios que son muy subjetivos y utilizar unos diarios del paciente que ha ido rellenando durante el año. También es verdad que la enfermedad de Parkinson conlleva también el desarrollo de muchas otras enfermedades mentales y la pérdida también de memoria. Entonces, la información que el paciente da en estos diarios y que da al neurólogo es información totalmente subjetiva. Entonces, el neurólogo hace unos ajustes de terapia basándose en información subjetiva que da el paciente y realmente el cambio de terapia o el ajuste de terapia que puede hacer el neurólogo nunca será preciso. Y entonces, de esta necesidad nace StatOn, que es nuestro dispositivo médico que estoy llevando ahora, que es este de aquí, ni siquiera se nota que lo estoy llevando, que es un dispositivo médico clase 2A que monitoriza los síntomas motores del Parkinson de manera totalmente pasiva en casa del paciente para que luego, con solo una semana de monitorización, el paciente vuelva a la consulta con el neurólogo y que el neurólogo se baja la información y basándose en esta información que es objetiva puede hacer unos ajustes de terapia para que el paciente esté siempre en el estadio correcto de su enfermedad con la terapia correcta que necesita. Entonces, este dispositivo nace de Sense4Care, que es nuestra empresa B2C, donde trabajamos con neurólogos, farmas y clínicas. Tenemos presencia a nivel internacional en más de 20 países y ahora, hace poco, hemos abierto una empresa B2C, Life Neurotech, que es una empresa que se dedica solo a pacientes, donde podemos vender el dispositivo a pacientes a través de un servicio integral de monitorización continua y remota, obviamente, y consulta clínica cuando el paciente lo necesita. Perfecto. Muchas gracias, Chiara. Xavi, en vuestro caso, ¿qué problema de salud está abordando Dibneo? Nosotros, a diferencia de Chiara, estamos aún en la fase de desarrollo del prototipo comercial. Lo que estamos realizando es un dispositivo médico que ayuda en la ventilación de lo que son las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias, intentando aportar una solución que hasta ahora no existe y viene a sustituir un poco al boca a boca que está desapareciendo en la reanimación, que es una solución que sea útil para cualquier persona, no necesariamente para un experto en uso de herramientas de ventilación como las que hay actualmente. Y la empresa surge un poco con una visión distinta de lo que es el mercado y que creo que todos debemos aprender. Surge de dos ingenieros que no tienen jubilados, que están aquí, Rafael y Josep, y que no tienen experiencia en el sector médico, pero se encuentran en una pandemia y en su garaje intentan desarrollar un dispositivo que ayude a lo que era necesario en ese momento, que era la ventilación. O sea, sin tener conocimiento, gente jubilada, pero con alta experiencia en ingeniería, intenta realizar un dispositivo médico. O sea, de ahí puede surgir toda la innovación. De ahí se traspasó a Eurecat para realizar un seguimiento del proyecto porque lo encontraron interesante y me incorporé en el proyecto para el desarrollo de la empresa y posteriormente se ha ido desarrollando todo el modelo de negocio de la empresa. Pero, insisto, para mí lo más interesante, lo más bonito es que surge fuera del sector médico y en un entorno fuera de un ambiente profesional médico. Y ya explicaremos más. Pues Antonio, en vuestro caso, ¿cómo surgió, ¿no? Bueno, qué problema de salud, ¿no? estabais abordando principalmente desde Mediatek, que tenéis varios frentes? Efectivamente, bueno, la empresa surge hace 15 años, una spin-off de la Universidad de Málaga, donde un grupo de ingenieros, a punto de acabar la carrera y sin tener ni idea de nada, decidimos, como idea fantástica, intentar vender tiempo de médico. Es decir,
Tal como decía Kiara, el médico tiene muy poco tiempo, tenía de media 5 minutos para atender a un paciente. Entonces, todo lo que podamos hacer para conseguir tiempo de médico, pues está muy bien, es algo que se puede vender y monetizar. Esa idea, pues al final lo que desarrollamos fue un sistema enfocado en la radiología digital, un sistema para informado de pruebas radiológicas, un sistema estructurado que además tuvo cierto éxito, se lo conseguimos vender a Fujifilm, lo implantamos en la mayor cadena de hospitales en aquella época, que era USP Hospitales, que luego fue comprada por Quirón, y tuvo cierto éxito. Circunstancias de la vida, la crisis del 2008 afectó muy seriamente a la radiología digital y el mercado en España se hundió. ¿Qué hicimos? Como buena startup, pues hay que tener cintura. Como habíamos trabajado en ciertos hospitales, sobre todo en el Clínico de Málaga, habíamos trabajado muy cercanamente con el área de endocrinología. Y nos pidieron un desafío, nos lanzaron un desafío muy innovador. En aquel momento nos pidieron a ver si éramos capaces de... Ellos trabajaban con 3, 4, 5 compañías diferentes de glucómetros. Si éramos capaces de automáticamente conectar el glucómetro al ordenador del médico y que los datos se vieran en la historia clínica, en vez de tener que ir abriendo el software específico de cada casa comercial, lo cual le quitaba mucho tiempo. Lo hicimos, lo desarrollamos y vimos que esto de la integración del dato tenía muchísimas ventajas. Más seguridad, más eficiencia, se perdían errores, más seguridad, mejor atención para el paciente. Y vimos que en aquel momento era algo innovador, las casas comerciales con las que colaboramos lo vendieron como un valor añadido, como una innovación, pero esto iba a llegar. El dato, la información, tenía que ser compartida entre todos los sistemas. Y en eso es en lo que focalizamos a partir del año 2012 la empresa. Llevamos 15 años y el objetivo de la empresa es que todos los sistemas en el ecosistema de la salud sean capaces de compartir información útil entre ellos. Y eso es lo que hacemos. Estamos especializados en la interoperabilidad y la integración de sistemas en salud. Fantástico. Lo habéis ido comentando varios de vosotros en vuestras intervenciones, ¿no? De cómo surgió, ¿no?, la idea inicial o cómo la habéis ido desarrollando. Pero no sé si hubo algo específico que os hiciera hacer ese cambio de chip, ¿no?, de decir, ostras, no sé, tengo un familiar o he detectado o he visto esta media hora de paciente, este sistema, ¿no?, en la época COVID, esto inicial de cuando estábamos en la Universidad de Málaga y después con la parte del glucómetro. No sé si hubo algo más en el contexto que os ayudara a identificar aquí hay un nicho de mercado, hay algo a crear, a innovar. ¿Cómo lo veis? Para nosotros fue un poco raro porque nuestro producto realmente nace de de un proyecto de research, de investigación de la UPC. Y el objetivo inicial era entender cómo se podía utilizar la tecnología para ayudar a gente mayor. Y ya está. Poco a poco hemos ido hablando con geriatras, con neurólogos y nos hemos ido especializando en Parkinson. Entonces, realmente nosotros nacemos como un proyecto de investigación. La idea no era llegar al mercado. Sí que a lo largo de los años hemos participado en una serie de proyectos europeos y entonces hemos tenido un backup financiero de financiación pública y nos hemos dado cuenta de que estábamos creando algo que podía cambiar la vida de las personas con Parkinson. Y ahí luego hemos decidido regular el producto y llegar a mercado, y llegamos a mercado en 2019. Yo me he unido a la empresa hace 3 años y yo soy neurocientífica de background y cuando conocí a estas personas que crearon este producto, yo me emocioné. Porque yo me acuerdo cuando vi que hacía clínica mi primer paciente implantado con DBS, Deep Brain Stimulation, en King's College, London, yo lloré. Y dije, la tecnología realmente puede cambiar la vida de las personas y esto es lo que quiero hacer en la vida. Pues me uní a la empresa y ahora hemos creado otra empresa, directa a pacientes, y pues es una aventura. Fantástico. En nuestro caso surge por los inventores a través de una necesidad muy concreta que es el COVID y de toda la sociedad puesta en valor para intentar conseguir soluciones a esa pandemia. Pero yo me incorporé más tarde al proyecto también y me incorporé con la necesidad de crear un modelo de negocio, desarrollar un negocio. Tengo experiencia en el sector salud y lo que me motivó a mí es descubrir algo que no conocía. Y es que
el gran volumen de paradas cardiorrespiratorias que hay extrahospitalarias en el mundo y que tan solo hay un 10% de índice de supervivencia. Y dices, realmente es una necesidad que está ahí y la desconocemos y conocemos muy bien enfermedades como el Parkinson, como el cáncer y otras enfermedades. Pero realmente nos está innovando mucho en este campo. Y esa voluntad de mejorar y cambiar y poner toda la tecnología existente actualmente al desarrollo de una solución para mejorar esos índices de supervivencia, me motivaron mucho, realmente. Muy bien, en vuestro caso, Antonio, ¿qué En nuestro tenéis caso, más? casi te podría decir que fue el mercado el que nos lo demandó. Nosotros vimos que servicios innovadores, como era el área de endocrinología del Hospital de Málaga, estaba apostando por esto. Es verdad que nos enfrentábamos a una situación en la que la tecnología, que imagino que luego eso hablaremos, no estaba madura para aceptar esa innovación. Es decir, yo recuerdo que hasta incluso tuvimos que desarrollar nuestros propios drivers. Eso parece una locura, pero el que sea ingeniero informático me entenderá. Entonces, pero vimos que esto, que era un valor añadido, esto en cuanto la tecnología fuera lo suficientemente madura, esto iba a ser algo, tal como ha sido, algo obligatorio. De hecho, pues ahora, pues en cualquier licitación, cualquier pliego, pues hay una parte de interoperabilidad, de integración de sistemas. Entonces lo vimos claramente, tuvimos la agilidad, los recursos y el momento para pivotar y gracias a haber empezado también de una manera tan temprana, bueno, pues nos hemos posicionado en el mercado de una manera bastante interesante. Pero te diría que fácil fue estar allí y ver la visión de hacia dónde iba el mercado y que esto, que era un valor añadido en ese momento, se iba a convertir en un requisito obligatorio en un tiempo cercano. Fantástico, pues comentabais, ¿no?, cómo surgió esto, ¿no?, desde el punto de vista de una solución para la gente mayor, un tema para mejorar cuando había paradas cardiorrespiratorias, ¿no?, el tema de cómo nació también quizás del mercado desde la parte de endocrinología e incorporando toda la interoperabilidad del dato y a partir de ahí llevada al extremo, pero viendo después toda vuestra solución en el mercado, ¿cómo os diferenciáis o también cada vez cómo os protegéis de la tecnología a nivel de API, patentes o cualquier aspecto al respecto para proteger vuestra innovación? Bueno, en el caso de Staton, nuestra tecnología, bueno, primero de todo es una tecnología única porque llevamos más de 10 años haciendo research y con un backup científico que, siento decirlo, pero nuestros competidores no tienen. Es verdad. Y eso es fundamental y está muy infravalorado a veces, pero es una tecnología que, bueno, nosotros obviamente tenemos la intellectual property, que es fundamental. Nosotros intentamos protegernos lo máximo posible, entonces no trabajamos con cloud. Todos los algoritmos run real time dentro del sensor y luego se descargan todos offline. Sobre todo porque si se trabaja con farmacéuticas, con clínicas, hospitales o sistemas sanitarios, esto es algo que ellos miran mucho, they're very picky on this, que obviamente lo entendemos porque son datos clínicos. Y bueno, es una tecnología que el respaldo científico lo hace todo y es por este motivo que estamos incorporados en muchos sistemas de salud, incluso la NHS en UK, y también por ese motivo estamos en la mayoría de guidelines para gestionar la enfermedad de Parkinson en UK, por ejemplo, aquí en España, ahora en Italia, y es eso. Muy bien. En vuestro caso, Xavi, desde Dimneo. En nuestro caso, por suerte, dentro de este sector, la tecnología era suficientemente innovadora para generar una patente, ¿no?, que es una protección muy fuerte dentro de este sector. Y luego podemos desarrollar otras estrategias de protección de la propiedad intelectual, pero la base es esa patente, ¿no? Y la innovación, aunque sea sencilla la patente en sí y lo que patenta, esa es la clave, ¿no?, de la innovación, poder conseguir algo nuevo que permita pues, el desarrollo y una protección que te ayudará después en lo que es el desarrollo de mercado.
¿Y cuál es la novedad? Cuando coges el producto, el dispositivo médico, la gente pensamos solo en el dispositivo, ¿no? Y en el paciente que le va a ir bien. Pero un poco, surgiendo también del programa de la Mobile World Foundation, te abstraes un poco y dices, la necesidad también es del usuario, no solo del paciente. Y aquí dices, ¿por qué no ponemos todas las tecnologías disponibles actualmente al servicio de ese usuario, no solo del paciente, en mi caso, del usuario? Porque el paciente, por desgracia, lo tengo muerto, ¿eh? El concepto es, lo tengo muerto ahí, lo tengo que resucitar. Por lo tanto, lo importante para mí es el usuario que lo resucite. Y en eso hemos trabajado, en buscar la mejor solución y buscar siempre las opciones de las distintas situaciones que pueden dar solución a esa resucitación y a ese usuario, utilizando todas las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles. Muy bien, y en vuestro caso, a nivel de EPI, patentes o de proteger de alguna forma las innovaciones que os habéis ido encontrando, Antonio. En nuestro caso, a diferencia de mis dos compañeros, nosotros no somos una empresa de producto, somos una empresa de servicios. Evidentemente utilizamos tecnología para el desarrollo de nuestra actividad. Esa tecnología es difícilmente patentable, entonces nosotros hemos optado, pues, por un lado, el secreto industrial, y por otro lado, pues mucha innovación interna para innovar no solamente en tecnología, sino también en servicios. De tal manera que, pues, sobre todo, nos hemos ido enfocando a lo que es a desarrollar una tecnología que nos permita ofrecer como características fundamentales de nuestros servicios la adaptabilidad a todos los requisitos diferentes de todos los sistemas de información. Nosotros trabajamos en UK, trabajamos en Francia, en Escandinavia, Italia, Reino Unido, en España, en Alemania. Las demandas tecnológicas y los requisitos tecnológicos para poder integrarte con esos sistemas son muy diferentes. Y además necesitamos ofrecer escalabilidad a nuestros clientes. Lo que quieren en nuestros clientes es ir y poder abarcar un país, un mercado, un continente. Entonces nosotros es lo que les ofrecemos. Y además, una vez que está puesta la integración, una cosa que digamos que no se tenía tanto en cuenta, es que estamos en mitad de un flujo de información constante con muchísimos sistemas, los cuales pues tienden a tener incidencias de una manera pseudo-aleatoria y esas se escalan a través de todo el ecosistema de salud. Luego hay que controlarlas, hay que preverlas. Invertimos mucho en innovar en nuestra tecnología para ser capaces de prever esos malos funcionamientos y poder abordar ese mantenimiento preventivo que nos permite mantener nuestros sistemas, los sistemas de nuestros clientes y al final un hospital funcionando adecuadamente. Fantástico. Bueno, hemos visto 3 empresas, 3 formas de proteger la innovación y continuar desarrollando. Ahora, por ejemplo, Antonio, comentabas, ¿no? Ya que aplicabais mantenimiento predictivo, ¿no? Temas ya entrando, ¿no? En qué tecnologías estáis introduciendo, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? De ciberseguridad, de nuevos materiales en vuestras soluciones para continuar siendo referentes en el sector salud. Sí, nuestra tecnología nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que hemos ido perfeccionando seguramente nuestros algoritmos gracias a lo que he comentado antes, los proyectos europeos a los que hemos participado, pero también es verdad que al mismo tiempo la tecnología en el mundo de la salud va cambiando, va evolucionando. Y entonces ahora estamos mirando un poco cuáles son los new trends, los trends nuevos en este mundo para ver nosotros también por dónde ir. Por ejemplo, todo lo que ahora es Generative AI, la simulación de, por ejemplo, en nuestro caso, de un cerebro, cómo un cerebro reacciona a unos fármacos, a unas drogas nuevas. Para nosotros es fundamental para ver cómo podemos adaptar, cómo nuestro producto puede encajar con, por ejemplo, todo lo que es Generative AI en neurología, haciendo unos partnerships con farmacéuticas. Y sobre todo, nuestros algoritmos se basan en Machine Learning, que forma parte de todo lo que es inteligencia artificial. Pero también es verdad, y los ingenieros esto lo sabrán muy bien, que Machine Learning también va cambiando y va cambiando también
cómo se pueden desarrollar los algoritmos, de qué manera. Y entonces nosotros hemos ido, seguimos haciendo recopilación de datos, seguimos extendiendo nuestra base de datos y aplicando modelos nuevos de Machine Learning que van saliendo en el mercado para ver cuál es el modelo más preciso para nosotros y para dar unos datos realmente precisos y accurate al neurólogo. Muy bien. En vuestro caso, Xavi, ¿qué tecnologías estáis aplicando? A ver, es una visión un poco distinta. Ellos son profundamente tecnólogos. Nosotros tenemos otra visión en el sentido, nuestro dispositivo en principio es más para prevención, o sea, la gente lo compra para no tenerlo que usar. Conceptualmente es muy distinto todo. Pero lo que sí que tenemos que ser capaces es, cuando es necesario, que sea efectivo, rápido, porque la clave es la rapidez de todo este proceso. Por lo tanto, estamos aplicando todos estos conceptos del Internet de las cosas y intentando incorporar gadgets que puedan ayudar a una intervención rápida, dar velocidad a la intervención, no solo hacer la intervención, sino todo el proceso de intervención. Y a medio o largo plazo tenemos que recopilar la información para ser predictivos, intentar buscar parámetros o conductas que conlleven a situaciones de riesgo que nos permitan anticiparnos a un posible caso. Por lo tanto, no es un deep learning en este sentido, pero sí que se tienen que aplicar todas estas tecnologías de buscar la mejor interoperatividad para un concepto básico que es rapidez. Muy bien, bueno, en nuestro caso voy a comentar un par de cosas. Por un lado, estamos nosotros mismos. Al final, cuando tenemos que abordar cualquier proceso de integración, cualquier proyecto, nos encontramos ante muchos desafíos. Primero, evidentemente, ciberseguridad. Ahora, últimamente, además, por supuesto, tenemos integraciones on-premise, todo dentro de una red segura hospitalaria, pero cada vez más los hospitales, las organizaciones, las consejerías, los países, incluso se están abriendo a obtener datos desde la nube. Ahí nos enfrentamos a procesos de, pues, evidentemente, de seguridad, de pseudonimización de los usuarios, de esa identificación y ese match entre el usuario de la plataforma y el paciente hospitalario, el cómo se hace, el cómo este paciente es capaz de autorizar el manejo de datos por tercero, toda la gestión del dato. Son pues, circunstancias a las que nos enfrentamos y hemos tenido que innovar y aportar tecnología para poder solventar esos desafíos. Pero además no solo eso, porque además yo no puedo ver mi labor de integración por sí sola. Yo soy el partner de alguien que está vendiendo una innovación y la está introduciendo en un sector, en un hospital, en una consejería, está introduciendo una innovación en el sector salud. Entonces, yo soy el partner que permite que los datos que necesita para pues, ese procesado, pongámonos un procesado de IA en la que hay una IA que apoya en su decisión al médico mediante una serie de análisis, este sistema necesita obtener los datos en forma y tiempo adecuados para poder solventar esa situación. La rapidez, como contaba Xavier, es una circunstancia esencial. Entonces, nosotros, digamos que desarrollamos todos nuestros sistemas en colaboración con nuestros clientes para cumplir esas necesidades que tiene ese producto innovador. Fantástico, pues ahora lo introducíais, ¿no? Vosotros, ¿no? Al final, muchas de las tecnologías que introducís, ¿no? La tecnología a veces podría ir mucho más rápido, pero a veces pues también en el propio mercado de la salud, de la protección de datos, de la nomaticidad, de lo que son las certificaciones de los dispositivos médicos, ciertos requerimientos, ¿no? Del entorno de salud, con cuáles vosotros os habéis ido encontrando como empresa o cuáles os gustaría que fueran de otra forma para poder innovar más rápido esa necesidad que vosotros ya estáis anticipando. Bueno, en nuestro caso, yo siempre me imagino el ecosistema, ¿no? de salud, donde están los sistemas nacionales de salud, que cada sistema funciona de manera distinta y esto muchas veces es una barrera enorme, porque sobre todo en Europa, en Estados Unidos menos, pero en Europa sobre todo, porque tenemos muchísimos países que funcionan todos de manera distinta. Entonces hay que adaptarse.
Sí que hay, por ejemplo, para dispositivos médicos un certificado, el certificado C, pero luego hay que registrar el dispositivo en cada país funciona de manera distinta, se debería tener por lo mínimo un country manager por cada país, que es imposible para un startup. Pero bueno, entonces en este ecosistema están sistemas de salud, las farmacéuticas, en nuestro caso los neurólogos, los physicians, médicos, usuarios de nuestro dispositivo, los pacientes, y afuera de este ecosistema yo me imagino siempre los startups innovadoras que intentan entrar en el ecosistema. Y a veces es, no imposible, pero es muy difícil por el tema regulatorio, obviamente, y por los mismos usuarios. Desafortunadamente, en nuestro caso, la barrera más grande son los neurólogos. Neurólogos que suelen ser muy tradicionales, y que ven la tecnología como un reemplazo de su trabajo, pero es que no es así, no es un reemplazo, es una herramienta que puede ayudar y puede acompañar en algunos procesos que en estos momentos pues, se llevan a cabo de manera muy tradicional aún. Y la otra, seguramente la otra barrera son los sistemas de salud en sí que aún no facilitan la entrada de estas nuevas tecnologías para ser incorporadas en el sistema de salud en sí. Por ejemplo, en nuestro caso no hay un pathway de reembolso para nuestro dispositivo, que yo digo, se puede reembolsar un holter para el corazón, ¿y por qué no se puede reembolsar un holter para el Parkinson? Y entonces es muy difícil. Lo que nosotros siempre hemos intentado hacer es anticiparnos un poco las necesidades del mercado y ser flexibles para recoger feedback todo el rato por parte de todos estos stakeholders y players principales en el ecosistema de salud y ser flexibles para ir cambiando si se necesitaba cambiar. A ver, una de las características principales, como ya has mencionado, del sector salud es la regulatoria. Y realmente, desde fuera, muchas veces no se entiende, ¿no? Cuando hablamos de salud, que queremos tener los últimos avances rápido, que los procesos regulatorios son muy largos. Menos en dispositivos médicos, menos en todas las tecnologías de la información aplicadas a salud, más en todo lo que es descubrimiento de nuevos fármacos, pero aún así, y aquí mi queja, dentro de la rapidez y la seguridad que queremos poner en todo este proceso, muchas veces desde los legisladores tampoco ayudan. En Europa cambió una legislación, por ejemplo, hace unos años, y da más fuerza a un stakeholder aquí, que es el organismo notificador. Y el organismo notificador en Europa están colapsados, con lo cual tardas 1, 2 años en poder obtener el certificado C. ¿Y eso de quién es culpa? Pues quizá, como se ha hecho la norma, no se prevé más facilidades para que se creen más organismos notificadores y poder dar velocidad al sistema. Eso perjudica a las startups porque vamos cortas de dinero. Pero eso perjudica a la sociedad en general. Pues esa capacidad de ver y mi crítica hacia la legislación a veces que protegemos, pero no vemos que las consecuencias de aquello que vamos a hacer y que perjudica en el proceso si no se ponen los mecanismos para acelerar estos procesos cuando son necesarios, evidentemente. Sí, en nuestro caso, contamos con una ventaja sobre mis dos compañeros y es que, por suerte, no tenemos que certificar nuestra tecnología de interoperabilidad. Mira que lo hemos intentado, pero ya las consultoras nos han dicho que no, que en la norma la interoperabilidad no es un medical device. Así que por esa parte estamos encantados. Bueno, ya mis compañeros han hablado bastante acerca del tema regulatorio, las limitaciones. Bueno, para nosotros, diría casi más que un problema es una oportunidad, ya que entre nuestros servicios está el poder lidiar con esas regulaciones que nos plantean desde los organismos regulatorios y pues, para poder llevar esa tecnología, pues, digamos, pues, adaptándonos a esa regulación. Pero quería hacer quizás la mejor innovación es la que llega al mercado. Esa es la mejor innovación, la que consigue llegar al mercado. Salvando los temas regulatorios, certificaciones y demás, Chiara hablaba de eso, toda innovación plantea un cambio en la organización, toda.
Y pese a que las startups podemos estar dándole vueltas y tener pues, el invento del millón, haber inventado la nueva Coca-Cola y demás, no va a servir de nada si el mercado no es capaz de absorberlo y somos capaces de lidiar de alguna manera con ese cambio que tenemos que generar en las organizaciones. Ese es un punto que además, desde el punto de vista desde las startups, hay veces que no se tiene en cuenta cuando se está desarrollando. Entonces, me gustaría incidir que quizás es un punto también que hay que tener en cuenta desde el principio, el cómo lidiar con esa gestión del cambio cuando estamos planteando una innovación en el sector. Porque bueno, puede ser que tengamos un producto maravilloso que el mercado no sea capaz de asumir en estos momentos. Muy bien, ahora cuando se escuchaba Chiara, Xavi, Antonio, también me venía a la mente, ¿no? La imagen, ¿no? De una pecera llena, una imagen que hay en el mundo startups, que es una pecera llena de peces, todos ahí dando vueltas, ¿no? Y de repente el típico pez que salta, ¿no? Y salta a otra pecera y se encuentra un poco la incertidumbre del mercado de cómo será la legacy, si la pecera estará medio llena o medio vacía, ¿no? Depende también de la parte de qué dinero, ¿no? Al final hay, o qué legislación más laxa nos permite innovar o probar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, al final necesitas también para sacar ciertas innovaciones del mercado, temas de PI que comentábamos, pero también el talento, ¿no? O cómo generáis, ahora comentabas también cómo generabais las innovaciones internamente, ¿no? O cómo creabais esos sandbox internamente para lanzar dentro de la propia empresa nuevas innovaciones en un entorno como es el de salud, que tiene su legacy detrás. Claro, en nuestro caso es un poco lo que he comentado antes. Nosotros somos muy flexibles y queremos ser flexibles porque, a ver, a veces tenemos una idea, ¿no? y nuestra idea de modelo de negocio a lo mejor no encaja exactamente en el mercado, con la demanda del mercado o con lo que nos pide el mercado. Y siempre lo decimos, es el mercado que nos está hablando. Entonces, si de repente tenemos que pensar en otro modelo de negocio y a lo mejor cambiar, hacer un shift, pues se hace y punto. Entonces, cuando hablamos de talento en nuestras dos empresas, nosotros queremos personas que tengan esta flexibilidad, que a lo mejor no tengan los skills que encajan con nosotros al 100%, pero que mentalmente tengan esta flexibilidad de entender que nuestra propuesta de valor puede cambiar y que hoy trabajamos así y mañana nos podemos dirigir a otro público y que nos tenemos que reinventar. Entonces, en Sense4Care y en Life Neurotech también nuestros equipos son somos un poco un mix de personas, venimos de backgrounds muy distintos y en Life Neurotech uno de los fundadores es un neurólogo y fue nuestro primer usuario, la primera persona que nos compró el sensor en 2019 en un congreso en Niza. Y desde 2019 hasta hoy ha monitorizado 800 personas con Parkinson con nuestro sensor. Y cuando le comentamos la idea de ir a paciente, de que habíamos visto que había una necesidad en el mercado para que los pacientes también pudieran acceder a una atención distinta para gestionar su enfermedad, él fue el primero que dijo, mira, ¿sabes qué? Que quiero ser uno de los fundadores. Y nos dio el dinero, invirtió en la empresa y es una de esas personas que cree que nuestro producto puede cambiar el mundo, que cree que realmente podemos mejorar la vida de las personas con Parkinson. Entonces, cuando seleccionamos talento y cuando hablamos de talento, estas son las personas que queremos, las personas que realmente creen, como lo hago yo, que nos podemos comer el mundo con nuestro equipo, con nuestro producto. ¿Cómo lo veis desde Xavi, desde Dimneo? Lo ha dicho de una manera muy interesante, ¿no? Y el ejemplo que has puesto, algo parecido nos ha sucedido, ¿no? Somos pequeños, somos dos en la empresa ahora, pero tenemos que incorporar el talento que existe fuera y llevarlo de fuera hacia adentro a través de colaboraciones y así. Lo que es importante es no querer tener mucho, sino poco y bueno. Y ese es el gran objetivo, ¿no? Y aunque sea colaboración externa, lo mismo, poco y bueno.
y también, como tú dices, de la aproximación a ese talento al final dice, no, yo me quiero incorporar en el proyecto porque me gusta el proyecto. Y eso te satisface y te ayuda a incorporarlo, ese talento, tanto en el desarrollo como en la parte clínica, como en cualquiera de las partes del desarrollo de tu proyecto. Y el talento es fundamental y no es fácil de conseguir, porque hoy en día la gente ya no busca lo que antes era una empresa de toda la vida, sino buscar ahí donde desarrollarse como persona. Y ese desarrollo personal puede ir cambiando constantemente si tu proyecto no cumple los objetivos que esa persona busca. Por lo tanto, tienes que estar constantemente cuidando ese talento, buscando esa innovación y animando a esas gentes a que participen activamente en el desarrollo de todo lo que estás haciendo. Muy bien. Y de vosotros, Pues Antonio, nosotros... desde Meditec, que tenéis una larga historia seguro con talento. Sí, y la verdad que yo creo que cuento con el mejor equipo que podría desear. He estado hoy encantado. Como ya he dicho, somos una empresa de servicios, así que imaginaos lo importante que es las personas en nuestra empresa. Y no hablo ya a nivel técnico, que es evidente. Hablo a nivel de personal, a nivel profesional, poder hablar con los clientes, poder gestionar. Somos una empresa de servicios. Nuestra vocación hacia el cliente es máxima. Y la verdad que se ha notado a raíz de la pandemia cómo ha cambiado todo, y para las empresas con cierta trayectoria, como pudiera ser la nuestra, el gran desafío, que siempre está el de incorporar talento, os diría que casi es más importante el retener el talento que tenemos ya en casa. Eso es muy importante. Para eso, pues evidentemente, una cultura empresarial, proyectos, como decía Xavi, proyectos ilusionantes. Nosotros hemos conseguido que se incorpore. Nosotros no somos una empresa tampoco que seamos cientos de empleados. Nosotros somos en la empresa, bueno, formamos parte de un grupo, pero nosotros tenemos un núcleo de 20 técnicos que somos los que llevamos los proyectos. Pero realmente, ¿cómo os podría decir? Se ha visto que tienes que incorporar proyectos muy ilusionantes para poder incorporar gente, porque ahora mismo el mercado es muy competitivo. El talento es muy complicado de incorporar y también difícil de retener. Entonces, pues eso, es tener esos proyectos que sean capaces de ilusionar y que la gente se sienta involucrada y la sienta como propios, desde nuestro punto de vista es un factor de éxito importante a la hora de retener ese talento que tan importante es. Fantástico. Pues bueno, ya veíamos, ¿no?, la parte de talento, ¿no?, la parte de la ilusión, de los retos, ¿no? Y ya para finalizar con una palabra, si os digo, ¿cómo veis la evolución del sector salud en los próximos años? Bueno, ¿cómo lo vemos? Lo vemos muy difícil, por lo menos por nuestra parte. Lo que necesitamos, yo creo, por parte del ecosistema de salud, pero sobre todo de los sistemas nacionales de salud, es que faciliten, por la entrada de estas innovaciones en el mercado. Porque Fantástico. Si no, yo lo veo muy claro. Es el futuro. Hasta ahora la tecnología de la información se ha desarrollado, ahora el futuro es la salud, aplicando toda esa tecnología que se ha desarrollado. Efectivamente, yo lo único que diría es eso, nos queda una gran incógnita, que es cómo afectará la inteligencia artificial, cómo la regulación dejará que ese impacto se produzca, y pues al final las compañías tendremos que tener esa cintura para intentar adaptar de la mejor forma, como decía antes, que las organizaciones sean capaces de cambiar con esa tecnología para adaptarla de la mejor forma e incorporarla. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Como conclusión final y también pregunta que quería plantear, habéis hablado de que esta tecnología, ¿no?, nos la tenemos que creer entre todos. No sé si sobre todo en el campo de los médicos notáis, por decirlo claro, una brecha digital. Ayer incluso hablaban de que en las universidades de medicina se tendría que añadir una asignatura sobre digitalización
en los médicos. No sé si esto es un campo que tenemos aquí una asignatura pendiente. En nuestro caso seguramente sí, pero se debería enfocar sobre todo sobre las aplicaciones de las tecnologías en el campo médico. O sea, algo que sea concreto, práctico para los médicos, porque si no, siempre hablamos de artificial intelligence, machine learning, de cosas que son muy abstractas, que no se entiende bien qué son, sino deberíamos ver cuáles son sus aplicaciones. Y también, sobre todo, el fomento público-privado, ¿no? Que habéis aquí también lanzado, ¿no? Una petición para que la Administración también se implique más, ¿no? Seguramente. Bueno, pues muchísimas gracias, Chiara, Xavier, y Antonio, y obviamente también a Gemma Valle y a Eurecat por esta enorme tarea que hacéis al lado de empresas y startups de referencia aquí en Barcelona. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de potenciar esta tecnología en el sector de la salud. Muchas gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.